Empezar puntualmente. Voy a dar la bienvenida en primer lugar al embajador de la República de Turquía en México, el excelentísimo embajador Murat Salih Esenli. También quiero dar la bienvenida al distinguido cuerpo diplomático que nos acompaña y a todos los presentes hoy en día aquí en el Instituto Matías Romero. Sean bienvenidos a la Academia Diplomática Mexicana, lugar por excelencia para la capacitación de los diplomáticos mexicanos y extranjeros y también para la difusión del conocimiento sobre cuestiones internacionales. Estamos muy contentos para recibir aquí el día de hoy en la sede del instituto al doctor Mehmet Nekati Kutlu, profesor de la Universidad de Ankara, al doctor Rosh Charles Little, profesor de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y al doctor Paulino Toledo Mancilla, investigador de Historia Otomana del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara. Las relaciones entre México y Turquía pues se establecieron, ya va a ser casi 100 años en 2028, ¿verdad, embajador? Cumpliremos el centenario, esperemos hacer una buena celebración. Se establecieron el 12 de julio de 1928. Así que estamos muy cerca para conmemorar el establecimiento de estas relaciones diplomáticas. Tenemos un balance muy positivo en lo político, en materia de cooperación económica, en lo comercial. Tenemos ahí un déficit comercial con Turquía, pero bueno, sí, tenemos muchas cosas por hacer todavía entre los dos países. Contamos con diversos mecanismos de diálogo en lo político, en lo económico. Fundamentalmente tenemos la Comisión Binacional de Alto Nivel, que tiene distintos comités, el Comité Político, el Comité de Cooperación Científico, Tecnológica y Educativa, el Comité Económico. ¿Sí? Entonces, tenemos buenos instrumentos de cooperación y pues como todos sabemos aquí presentes, pues Turquía es un país que por su ubicación geográfica pues ocupa un lugar fundamental en la política internacional y en la geopolítica de hoy en día. Así que siempre será muy interesante escuchar qué nos pueden contar sobre ese país. Es por ello que vamos a escuchar el día de hoy de la exposición de los profesores aquí presentes titulada El año más largo de un imperio global. Les doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes y pasamos a escuchar entonces a los distinguidos visitantes sobre el tema que hoy nos ocupa. Gracias. Moderador. ¿Sí? Y ahora, después del embajador anfitrión, pues la palabra corresponde a nuestro embajador. Cuando digo nuestro, es nuestro, de todos nuestros, pero es el embajador de Turquía. ¿Sí? El excelentísimo señor Murat Salim Esenli. Muy buenos días, estimado director general, profesores, colegas, amigos, amigas. Otra vez, muy buenos días. Estoy muy feliz que hayamos podido realizar esta conferencia con la participación de los doctores Mehmet Necati Kutlu, profesor de la Universidad de Ankara, y Roch Charles Little, profesor de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y Paulino Toledo Mancilla, la investigador de Historia Otomana del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara. Quisiera expresar mi agradecimiento por la cálida hospitalidad del Instituto Matías Romero, institución de gran prestigio en América Latina y el mundo. Gracias al señor embajador Juan José Bremer, director general del Instituto Matías Romero, y Erman Aşentrup por su apoyo estratégico.
Hoy tenemos frente a nosotros un tema muy interesante. Los profesores discutirán un periodo complejo y emocional en historia humana durante la primera parte de la Primera Guerra Mundial. Este tema tiene su implicación incluso hoy en día. Y yo sé, obviamente, y también ustedes no están aquí a escucharme, por lo que los dejo con los estimados profesores. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días una vez más. Qué gran alegría ver una sala así. Y no dije llena. ¿eh? Yo soy el profesor Necati Kutlu de la Universidad de Ankara. Vivo en México desde hace 2 años. Muy afortunado me siento por aquello. Por casualidad, mi doctorado era sobre México y Dios me trajo hasta aquí, ¿no? ¿Qué más quiere uno? Eh, Mi agradecimiento por haber hecho esto posible. En primer lugar, la Embajada de Turquía, representado por nuestro embajador, el excelentísimo señor Murat Salim Esenli. Al embajador también, Herman Aschentrup, ¿no? Embajador mexicano, que nos hizo posible este encuentro, porque si no hay Matías Romero, si no hay sala, pues difícilmente nos íbamos a reunir, ¿no? Pero lo más importante, lo que siempre digo, son los alumnos, porque nosotros pues, somos universitarios y la universidad es posible si hay alumnado. Si no hay alumnado, entonces hagas lo que hagas, investigues lo que investigues, descubras lo que descubras, pues no sirve. Lo importante es poder trasladar, transferir esa información a los nuevos. O sea, la luz no se extingue, no se apaga, pero sí tiene que pasar de mano en mano para que pueda continuar alumbrando lo que es la vida humana, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes aquí en primer lugar. Me dijeron que hay alumnos de Relaciones Internacionales. ¿Cuántos? ¿Los puedo ver, por favor? ¡Wow! Y de Comercio Exterior también. ¿Cuántos? También. ¿Y alguna otra rama que no me dijeron? Administración de empresas. Muy bien. 3 disciplinas muy importantes porque el mundo gira en torno a ellos. Relaciones internacionales, comercio y administrar todo eso. Así que todo esto va a estar en sus manos dentro de muy poco. Y también mi agradecimiento al cuerpo diplomático que nos acompaña. En primer lugar, nuestro cuerpo diplomático que hicieron posible este encuentro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de exactamente hace 110 años. Exactamente hace 110 años, hoy. Hoy es el 28, ¿verdad? Hoy es el 28 de marzo. Miren lo que pasaba ahí en el Imperio Otomano. Embajador, ¿por qué no se pasa? ¿Sí? Porque cada vez alguien va a estar aquí y yo me pongo en su sitio. Por favor, embajador, pase ahí donde estoy yo. Cuando se levante uno, yo me pongo a su lado. Las cosas se resuelven. Lo importante es que haya interés. Ahora, hace 110 años exactamente, el Imperio Otomano estaba en la Primera Guerra Mundial. Ustedes ya saben por sus clases de historia mundial, de historia política, pues que
hay dos guerras importantes, o sea, por excelencia, la primera y la segunda. Entonces, la primera acabó con la desaparición de unos imperios muy importantes en el mundo de entonces. Y Turquía en aquel entonces estaba aliado con Alemania, Austria, Austro-Hungría, que también va a desaparecer, Bulgaria, y en el otro bando pues estaban Francia, Inglaterra, Italia, bueno, Grecia que después vendrá. Ahora escucharán todo eso, ¿no? Pero eso duró del año 14 hasta el 18. Pero en el año 15 o sobre el año 15 podemos fácilmente decir que era el año más difícil del Imperio Otomano, que más tarde se convertiría en la República de Turquía a partir del año 1923. Pues en el año 15, ¿qué pasó? ¿Oyeron de la batalla de Dardanelos? La batalla de Dardanelos, que es donde está Troya, en Turquía. Troya, la legendaria de la bella Helena, esa misma. Bueno, ahí la intente, Francia e Inglaterra más tarde trajeron soldados de Australia, de Nueva Zelanda, pues intentaron penetrar por el estrecho con acorazados gigantes y modernísimos de la época. Y la artillería turca a defender su estrecho, porque si pasaban por el estrecho llegaban a Estambul, que en aquel entonces era capital, ahora es Ankara. Entonces, un año muy crítico, eso pasó ahí, les contará. Pero también había combate en el este de Turquía, en el Cáucaso, contra Rusia, la Rusia del zar. Al mismo tiempo, en el invierno del 14 al 15. Y también los otros acontecimientos de los que hablarán nuestros estimados profesores. ¿Quiénes son los profesores? Rothschild Little es doctor en historia es doctor en historia por la Universidad de Laval en Canadá. Es canadiense en realidad, pero tan o más latinoamericano que nosotros, porque vive en Colombia y se casó con 2 colombianas. No a la vez, naturalmente, ¿no? Se divorció de la primera. Fue profesor en el departamento, y se está jubilando ahora, de la historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Actualmente es docente anexo en la Fundación Marif de Turquía en Bogotá. Muchas veces va y viene a Turquía, hace investigaciones, tiene obras muy importantes, entre ellos La Intente y Turquía de Sèvres a Lausanne. Sèvres fue el primer acuerdo de paz, pero después se convirtió en Lausanne, ya verán. El Tratado de Sèvres de 1920, los inmigrantes otomanos en Colombia y luego un curso íntegro sobre la historia del Imperio Otomano tiene y lo imparte. Paulino Toledo, el doctor Paulino Toledo Mansilla también es tan importante como él es chileno, pero tan o más turco como nosotros. Al revés, él es otomanista y vive en Turquía desde hace mucho tiempo, se doctoró en historia. Bueno, se graduó como profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Chile en 1983. Prosiguió sus estudios en la misma universidad, recibiendo en 1986 el grado de maestría en Historia Universal. Y esto es importante para ustedes. Después de terminar su maestría y ejerciendo la docencia en su país, en Chile, de repente se entera de una beca del gobierno de Turquía, y gracias a esa beca del Ministerio de Educación de la República de Turquía realizó estudios en el Centro para la Enseñanza de la Lengua Turca primero y después en la Facultad de Historia, Geografía es Facultad de Lenguas, Historia y Geografía, en realidad es la Facultad de Humanidades, yo soy de ahí. Entonces vino allá a hacer su doctorado sobre historia otomana. Estamos hablando de hace bastante tiempo. Entonces ni él tenía canas ni yo. Pero bueno, ahí estamos.
Entonces, ahí terminó su doctorado en historia otomana y sigue desempeñando desde entonces, que se recibió en el año 1992, ¿no? Entonces, ahí se hizo doctor y desde entonces está trabajando en relaciones otomano-españolas, latinoamericanas, documentos, historia naval. Entre sus libros más importantes están las relaciones turco-españolas en los siglos del 14 al 16. Luego, descripciones hispanoamericanas de Estambul en el Imperio Otomano, Piri Reis y la Armada Otomana. Este Piri Reis, no se olviden de él, Piri, P-I-R-I, Piri Reis. Este hizo un mapa de América en 1513. Ustedes saben cuándo fue el encuentro de Cristóbal Colón y los nativos. Entonces, de ahí al 13, pues muy poco tiempo, y ya los turcos iban trazando lo que había en América. Bueno, y por fin, A Secret Mission in Istanbul during the War of the Pacific, The Sale of Peru of the Turkish Ironcladed Fethi Bülent. Así que todo está entrelazado y hoy nos van a hablar precisamente de ese año muy, muy, muy difícil para el Imperio Otomano y los acontecimientos previos y lo que sucedió en aquella época. Yo hoy no voy a dar conferencia, yo voy a parar aquí mis palabras para dar paso a que hablen ellos. Rock Little con ustedes. Adelante. Este para avanzar a la ventana. Ahí funcionó. Toma. Ok. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Es un placer, un honor de estar aquí hoy con ustedes. ¿Me están escuchando bien en el fondo? ¿No? Más. Ok. Ok. ¿Ya me están escuchando? Perfecto. Entonces decía que es un placer y un honor de estar hoy con ustedes. Y te voy a hablar de algo general, contextual, más que todo, y el profesor Toledo va a completar con mucho más detalles y elementos de prueba lo que voy a decir ahora. Por eso nuestras ponencias, sin habernos consultado previamente, son muy complementarias, como lo verán. El propósito de, de esta charla es abordar la cuestión armenia dentro de un contexto más amplio que los solos acontecimientos trágicos de 1915. Con este fin se abordará la historia de las últimas 5 décadas de la historia del Imperio Otomano con las relaciones internacionales europeas del momento. Esa charla se dividirá en 6 partes. En un primer tiempo,
se expondrá brevemente la situación del Imperio Otomano entre 1878 y 1914. Luego seguirá una corta presentación de su actuación durante la Primera Guerra Mundial y en un tercer tiempo se detendrá más ampliamente en el periodo de posguerra, uno de gran inestabilidad, como verán, que marca la transición del sultanato a la república. Después de una rápida mención de las implicaciones jurídicas del Tratado de Lausana de 1923 en relación con las etnias no turcas, la sexta y última parte propondrá una agenda investigativa que permitirá, como dice el subtítulo, reenfocar la producción historiográfica sobre la cuestión armenia más allá de las narrativas polémicas o victimistas. Para comenzar, es importante mencionar que el Imperio Otomano tuvo un carácter multinacional durante toda su existencia, como se puede ver en el mapa. Era una entidad política de tipo dinástica, es decir, que su principal elemento de cohesión era la lealtad al sultán, no sin importar la nacionalidad o la religión. Y en este caso, pues, un estado que perteneció toda su vida, pues, a la dinastía de los Osman, o la casa de Osman, o los Osmanli, como se los conoce también. Entonces, no había ciudadanos, por supuesto, sino súbditos repartidos en naciones, o millet en plural, organizadas, eso es importante precisar, a partir de criterios religiosos, no culturales. Hasta la primera mitad del siglo XIX eran tres: musulmana, cristiana y judía. La primera, naturalmente, era la más numerosa, pero geográficamente hay que precisar que esos milletles se concentraban en lugares específicos. De tal manera que la península de Anatolia era en su mayoría musulmana, mientras que comunidades cristianas se hallaban en su parte oriental y en las ciudades de litorales de los mares Negros y Mediterráneo. Lo mismo en el resto de las posesiones otomanas del Oriente Medio, una zona con una abrumante mayoría musulmana, pero el Levante, es decir, el Líbano actual, era de mayoría cristiana. Entonces, en esa parte de lo que actualmente se llama los Balcanes, había a lo largo y ancho importantes comunidades musulmanas que se extendía de Bulgaria hasta Bosnia-Herzegovina. Es la línea de abajo, aquí, ¿no? Es la línea de abajo, los colores de abajo que están turcos, tártaros, y vamos a encontrar serbios, griegos, búlgaros, que eran de confesión musulmana, hasta eslavos, ¿no? Los bosnios de hoy, pues son eslavos que se convirtieron al Islam durante el Imperio Otomano, ¿no? El millet cristiano, que era un gran millet único, se subdividió con el tiempo teniendo en cuenta sus diferentes denominaciones eclesiásticas. También era al principio
el principio del realismo político, dividir para reinar, ¿no? Pero también porque había unas exigencias o la administración otomana se da cuenta que esas comunidades cristianas se dividen en diferentes concesiones y que muchas veces hay mucho más tensiones entre ellas que la podía tener entre musulmanes sunis y shis, ¿no? Pero entonces, para facilitar las necesidades administrativas, se empezó a hacer millet ya con denominaciones culturales, ¿no? Aunque tenían un carácter especialmente religioso. Y así los armenios, el caso que nos interesa, fueron agrupados en su propio millet, como otro, en relación con su pertenencia a la Iglesia Gregoriana Apostólica de Comunión Ortodoxa, pero de rito oriental. En ese sentido, diferente a lo que va a ser la Iglesia Ortodoxa griega o la copta en Egipto, para limitarme a estos ejemplos. Perdón, necesitaría mi botella de agua, pero no sé dónde meterla. Gracias. En Rumelia, eso como historiador, pues es algo que me parece importante entender, que siempre hay que mirar las regiones que uno estudia, pues en nuestra lengua para, por supuesto, pues facilitar la comprensión, pero hay que aprender también a nombrarlos como se nombraba en su época, en ese momento, es decir, en el marco del Imperio Otomano. No, eso es antes. Atrás, por favor. No, eso. Esa región de los Balcanes, más o menos de los Balcanes actuales, era conocido como Rumelia. Rumelia viene de Rum, es decir, de Roma, que era las poblaciones musulmanes asociaban Rum a la cristiandad, ¿no? Eh, entonces, en Rumelia, las nuevas generaciones de la élite de esos miletles, ¿no? Muchas de ellas formadas en el extranjero, vuelven a su país y vuelven a sus regiones, a sus millet, y importan las ideas románticas de nacionalismo cultural que florece en Europa en ese momento. Y esas sirvieron de base para empezar a apelar ya a un estatus más avanzado que el del millet, es decir, la autodeterminación política de carácter cultural. Y para eso empezaron a formar asociaciones nacionalistas, las cuales, con diferentes niveles de intensidad, mezclaban reivindicación, o podría ser simplemente reivindicaciones culturales, acción directa, es decir, ya presiones de carácter política que podían ir hasta atentado y terrorismo, y espíritu de cruzada, porque ya en ese momento entra mucho en el discurso europeo de liberar a cristianos del yugo turco, es decir, de la dominación de un Estado musulmán. Y esos grupos no actuaban por sí sola. Beneficiaban, por supuesto, o como era de esperar, y eso hay muchos estudios históricos que lo muestran, contaban con el apoyo de grupos de la diáspora, pero también, sobre todo, y eso es un aspecto que quiero insistir, sobre los gobiernos de los países que los cobijaban, ya que servían sus propios intereses expansionistas.
Durante todo este proceso, las autoridades otomanas tuvieron solamente dos opciones: temporizar y ceder. Pero de todos modos, cada una de ellas acompañadas por pérdidas territoriales y económicas que derivan de esas sesiones. Explicaré más en detalle, si lo desean, en el periodo de preguntas, pero que sí agudizan la inestabilidad del Estado. Ya, ya. En la primera, entre 1815 y 1878, Estambul tuvo que otorgar la autonomía a sus vasallajes de Serbia, Montenegro, Moldavia y Valaquia, que se van a unir después en la Rumanía que conocemos. Y mientras que en la segunda opción, pues Grecia en 1830, de una rebelión que empezó en 1820, obtiene su independencia por el apoyo del Reino Unido, de Francia y unos que otros voluntarios de otras nacionalidades. Y los mismos estados autónomos, perdón, en 1878, en marco de una nueva rebelión que no voy a detallar acá, que no sé, no hay tiempo, los rusos aprovechan la situación, es un enemigo secular, para declarar la guerra y le fue tan bien, de hecho se firma un tratado conocido como San Stefano y va a crear una gran Bulgaria aquí en rosado, en los dos tonos de rosado, porque de esta manera realizaba su vieja ambición desde Pedro I de tener una salida en un mar caliente, ¿no? Pero eso no va a ser del gusto de Francia y sobre todo del Reino Unido. Entonces, de tal manera, el imperio alemán ofrece sus servicios de mediador y se revisa ese tratado en 1878, que va a ser el Congreso de Berlín. Y entonces ya lo que vemos en rosado y en rosado más oscuro y el verde son los territorios que se puede mantener, es decir, en verde es una anexión simplemente, y en rosado pues se crea un estado búlgaro autónomo, ¿no? Y el resto de la gran, de esa gran Bulgaria tiene que ser renunciado y se mantiene porque, como se podía decir, pues iba a cortar el territorio de la Rumelia pues en dos partes, ¿no? Entonces, no era pues no era el del gusto de las otras potencias. Entonces, eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Esas independencias no se obtienen solas, se obtienen por apoyo exteriores y apoyos de grandes potencias, ¿no? Eh, Ahora bien, las independencias acortadas a las entidades estatales antes mencionadas no fueron dentro de sus límites actuales, porque sigue teniendo ese territorio de la Rumelia. Voy a una diapositiva. Eso. No, aquí. Queda lo que vemos en rojo, pues le queda ese territorio al Imperio Otomano. Entonces, y en esos territorios siguen teniendo poblaciones cristianas, serbias, búlgaras, albanesas, etcétera. Entonces,
esos nuevos países van a empezar a tener sus propias políticas expansionistas por realizar a través del argumento del irredentismo, de hacer la unificación de todas las poblaciones serbias, búlgaras y todo en un solo Estado-nación, pero también porque esos estados-naciones van a usar el criterio de los estados históricos medieval, que era mucho más grande antes de la conquista otomana, para justificar esas expansiones, ¿no? Y en ese caso, aprovechándose de coyunturas favorables, como de la acción de Quinta Columna, se dio durante el último cuarto del siglo XIX y culminó con las guerras balcánicas de 1911-1936 y que reducen la Rumelia otomana a ese pedacito en rosado. Inicio, aquí también una primera guerra pues hace que se cede ese territorio, pero hay una nueva guerra que estalla entre Bulgaria y Serbia para el reparto del botín. Entonces, el Imperio Otomano participa por la coalición en contra de Bulgaria y termina pues recuperando ese territorio, ¿no? Entonces, se va a quedar con esa parte que vemos aquí rosada. Desde la perspectiva occidental y eurocéntrica, las guerras balcánicas son presentadas como la culminación de un proceso de liberación del yugo turco. Como proceso bélico, por supuesto, tuvo sus tragedias, empezando por el hecho de que la mitad de los muertos en estas guerras no mueren en los combates, mueren de heridas mal curadas, porque hay sistema sanitario muy precario, atrapan enfermedades, tifus y todo eso que está muy extendido en ese momento. Pero hay otro aspecto, otra tragedia, que esta hasta recientemente ha sido, por diferentes razones que no voy a precisar aquí, pero que han sido, pues, o simplemente se olvidó en las narrativas nacionales, de textos de historia de Bulgaria, de Serbia, pues simplemente no los mencionan, o se olvida, ¿no? O simplemente se calla, ¿no? Y es las masacres, la deportación y los desplazamientos de la población musulmana, y no solo turca, un proceso que había iniciado con la formación de los estados balcánicos y cuyas víctimas no hay cifras todavía precisas, pero se gira entre 500 y 1.5 millones de personas. Todos los hechos antes mencionados, esos hechos antes mencionados son importantes para tener una comprensión más matizada de la historia otomana, so pena de una comprensión parcial de los acontecimientos relativos a la entrada del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y los sucesos que afectarán la comunidad armenia en 1915. Retomando el hilo de nuestra charla, entonces la llegada, como podemos ver las flechas en negras, la llegada masiva de refugiados balcánicos de confesión musulmana durante las guerras balcánicas constituyó otro gran desafío para el Estado otomano en aprietos y que profundizó su crisis. La mayoría de estos refugiados se dirigen hacia Estambul, pero la capacidad de absorción de la urbe llegó rápidamente a un punto de saturación.
Así las autoridades se encuentran en la necesidad de reubicar a muchos de ellos en lo largo y ancho de Anatolia, como se puede ver en la flecha negra en la península. Dicho proceso no fue sin provocar un desbarajuste demográfico, particularmente en Anatolia Oriental. Además de esos refugiados, llegaron con resentimiento, con muchos sentimientos de resentimiento hacia las comunidades cristianas. Apenas instalados, topan esta vez con acciones violentas de grupos nacionalistas armenios que les hicieron temer la repetición de lo sucedido en Rumelia pocos tiempos antes. Y eso va a ser un factor para entender lo que pasó en 1915-16, que el profesor Toledo dará más detalle a continuación. Y por esta razón, no es relevante en este momento meterse en los meandros de la revolución de 1908, liderada por los llamados jóvenes turcos, salvo para resaltar tres hechos pertinentes aquí. La profundización de la inestabilidad del Imperio Otomano, la promoción oficial de un nacionalismo turco paralelamente a la turquización de la sociedad otomana, un proceso, vale precisar, que sucedió en muchos países europeos de Francia a Rusia, pasando por Hungría, y la identificación de la violencia política y civil por parte de grupos nacionalistas armenios. Es dentro de este contexto que el Imperio Otomano toma la decisión de vincularse a la alianza de los imperios alemanes y austrohúngaros, las llamadas potencias centrales. De entrada, muchos políticos en Estambul, incluyendo algunos miembros del gobierno, tuvieron hesitaciones. Eso no fue algo unánimo, pues, de entrada, ¿no? La neutralidad era una opción difícilmente realizable. Algunos sectores, pues, la planteaba, pero la coyuntura no favorecía esa opción debido a las presiones ejercidas por los gobiernos de cada uno de los bandos, de todos los que tenían intereses en el Imperio Otomano, que invocaban precisamente eso. Entonces, hubo consultas con Londres, París y Moscú, pero ahora que están aliados, condicionaban su protección con nuevos riesgos a su soberanía. Así, los acontecimientos que se conocen antes de su entrada oficial en la guerra, en octubre, da a entender que la decisión adoptada fue la de un mal menor, impulsada por la salvaguardia de su soberanía, que estaba fundamentada en la posesión de Anatolia, el hogar de los turcos. La guerra empezó mal por el Imperio Otomano. La ofensiva de Sarikamesh contra Rusia terminó en catástrofe. Bueno, el clima no era favorable, está en diciembre, es una región montañosa, neva mucho, hace mucho frío, y el problema de la movilización otomana ha sido pues incompleta, con muchos problemas de logística. Atravesar el territorio hasta ahí pues es complicado. Y una cantidad de razones, los soldados llegando a pie con procesos de marcha forzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la logística, para decirlo simple, era deficiente en muchos aspectos.
Su contrincante, en cambio, podía contar con tropas más resistentes a este tipo de clima y se beneficiaban de tropas que conocían bien el terreno, porque en este caso no se trataba de conscriptos que llegaban de diferentes regiones, sino que las tropas rusas venían de regimientos que estaban aquí en el mismo Cáucaso. Pero eso no es todo, ¿no? Entonces, porque ese desastre militar están las enfermedades, otra vez que hacen como casi el 50% de las víctimas. Pero, sin embargo, hay que decir que el descalabro vino cuando esas ofensivas otomanas pues empiezan a agotarse, empezó la deserción de los conscriptos armenios dentro del Imperio Otomano y las acciones de guerrilla de voluntarios armenios dentro del Imperio Ruso. Entonces, sospechando la existencia de una quinta columna prorrusa dentro de sectores de la población armenia otomana, precisamente las insurrecciones que estallan en 1915, por ejemplo, en la ciudad de Van, parecían confirmar las aprehensiones. De ahí la decisión del 24 de abril de detener a los líderes nacionalistas armenios considerados sospechosos y después la decisión de desplazar, de relocalizar, es la palabra que se use en ese momento, la población armenia fuera de las zonas de combates del frente nororiental. Pero más allá de las aspiraciones independistas de las organizaciones nacionalistas armenias del Imperio Otomano, Rusia repetía de nuevo la estrategia utilizada en Rumelia: instrumentalizar a las poblaciones cristianas limítrofes con fines expansivos. Rusia se proclamaba el protector de las poblaciones cristianas del Imperio Otomano. De hecho, con su entrada en guerra al lado de Alemania, el Reino Unido y Francia adhirieron esta vez a la política rusa de desmantelar el Imperio Otomano, porque ya son los tres socios. Y entonces empezaron a intercambiar posiciones que se resume aquí, que va a ser los británicos, que son muy metódicos, ordenados y todo, resumen, eso es un documento de los archivos británicos, dentro de un documento, un memorando que se llama Nuestras obligaciones hacia nuestros aliados, y en un mapa se plasma todos los acuerdos de proyectos de desmantelamiento del Imperio Otomano una vez vencido. Entonces, primero está un acuerdo en 1914 que va a atribuir Estambul, Constantinopla, pues los europeos hablan de Constantinopla, que va a atribuir Constantinopla y los estrechos a Rusia, pero con la condición de que los otros dos aliados puedan circular libremente y comerciar libremente en ese espacio. Después sigue en Italia, que entra en la guerra por el lado de la Entente en 1915 y que en el tratado no se va a precisar sino la idea de que puedan recibir, porque en 1901 tomaron la región actual de Libia en la guerra de 1911, entonces, y que piden como condición su parte del Imperio Otomano, y entonces se le promete darles pues esa región
del suroeste y como dice aquí, eso uno ve la perversidad de esos acuerdos que se intercambian. La analogía es interesante porque se habla de lo que está pasando ahora de los planes de guerra de Trump en el Yemen con intercambios de X, pues eso era con telegramas, ¿no? Entre ellos, ¿no? Se escribían, se reescribían, le escribía al otro, que le respondía, de ser, era como hubieran hecho eso en un WhatsApp, ¿no? En mensajes de WhatsApp. Y entonces en colores, son las zonas que se atribuyen de exclusivo y las zonas en letras, pues pertenece a uno, pero los otros se pueden meter libremente, ¿no? Y en ese caso, Rusia, para aceptar ese reparto de Sykes-Picot de 1915 y después con los italianos, 1916, perdón, van a atribuir un nuevo territorio que va a corresponder a las 6 provincias donde hay una población armenia que no es mayoritaria, pero es significativa, a Rusia. En este caso, nunca se habló de un territorio armenio. Era una anexión por parte de Rusia. La alianza de las potencias centrales empezó a deshacerse a finales de octubre de 1918. ¿Me queda tiempo? Ok. Entonces, básicamente, hay un armisticio que se firma y hay un artículo de ese armisticio ambiguo, el artículo 7, lo pueden consultar en la web, que especifica que los territorios, el caso de que los intereses de la entente se encuentran en peligro, tienen el derecho de ocupar cualquier lugar del Imperio Otomano. Ese artículo, en pocas palabras, es empezar la legalización de los tratados secretos de 1916 y que van a terminar por legalizado oficialmente con el Tratado de Sèvres de 1920, que preveía esa división, que es muy parecido a lo que hemos visto antes en el mapa, sino que en este caso no se va a hablar de Rusia. Rusia salió de la guerra, es la revolución bolchevique de octubre, que deciden denunciar esos tratados secretos y entonces, en ese caso, está en plena guerra civil, la comunidad armenia de Rusia declara su independencia y entonces el territorio se decide atribuirle a ese nuevo Estado armenio. De la misma manera, Grecia va a ser también que fue neutra durante la guerra, se le atribuye pues la región de Esmirna, o Izmir, ¿no? Como decimos ahora. Pero ese proyecto no funciona. Eso es muy importante. El Tratado de Sèvres nunca va a ser ratificado por las autoridades otomanas, ni por el Parlamento, ni por el gobierno, y menos por el sultán, ¿no? La recepción fue firmada por la delegación, pero eso fue todo, porque en el resto, de hecho, en Anatolia, viendo que eso está empezando, los ejércitos no se desmovilizan. Hay una organización, eso voy muy rápido, pues Mustafa Kemal, el ahora general, es enviado por Estambul para tratar de hacer entrar en razón, pero pues desembarca en Estambul, en Samsun, y hace una proclama pues que va a llevar a lo que va a ser el movimiento nacionalista,
que unifica las fuerzas militares, las fuerzas políticas, pues en un Estado que se considera como el continuador de la soberanía, la encarnación de la soberanía nacional, razón por la cual eso es objeto de debate, pero no hablamos de una guerra de liberación nacional, perdón, una guerra de independencia, como se ve en la historiografía occidental, sino una guerra de liberación nacional, porque jurídicamente Turquía nunca perdió totalmente su independencia, ¿no? Bien, entonces eso nos lleva entonces a que los nacionalistas van a tener la ventaja en el terreno. Hay una ofensiva griega, perdón, en 1921, son derrotados en 1922. Hay que, ya la Entente tiene que discutir con los nacionalistas y entonces está el Tratado de Lausanne de 1923, que es el documento jurídico oficial que funciona. Sèvres nunca tuvo un valor jurídico, ¿no? Más allá de su elaboración. Pero entonces, Estimado profesor, ¿para? cuando guste, puede, Terminar. bueno, como Bueno, usted considere. sí. Yo no dije nada, pero Bueno, para darle la palabra a sí, Paulina, cuando pueda. Básicamente, bueno, se reconoce un Estado turco, soberano y republicano, pero más importante, uno de los artículos de ese tratado decreta la prescripción de todas las decisiones tomadas por las partes involucradas en la Primera Guerra Mundial, incluyendo el gobierno otomano, y eso va a constituir, esa disposición constituye jurídicamente un argumento de peso para invalidar cualquier intento de reclamación jurídica por parte de la comunidad armenia o de la Armenia post-soviética. Para terminar, entonces, lo que hablo de la agenda de reenfocar el debate, que se basa pues en mi hoja de vida que presentaron, lo que he podido descubrir en los 10 años que voy a trabajar ese tema, es que la cuestión armenia como problema historiográfico hace parte pues de un debate fuertemente polarizado, ¿no? Y en ese sentido, como hay fuertes connotaciones ideológicas, políticas, juega mucho en el patetismo, todo eso opaca la producción de una investigación científica, académica y histórica, por supuesto, ¿no? Y esta cuestión armenia, la historia del Imperio Otomano tardío, es necesaria abrirla a nuevos enfoques. Y voy a nombrar una que me es más familiar, que es el de trabajar las narrativas y los discursos en esa escritura de la historia. Porque la valoración del pasado otomano, en este caso, pasa por filtros discursivos que provienen de cosmovisiones orientalistas, el Turkish bashing o el antiturquismo, y más que todo el victimismo armenio. La presencia de esos filtros discursivos, especialmente el último, han tenido el inconveniente de desnaturalizar el debate académico al punto de obnubilar todos los protocolos que sustentan el pensamiento histórico-científico.
En este caso, si añadimos el fenómeno de la cultura de la cancelación, eso da la situación que cualquier estudio cuyas condiciones se aparta mínimamente del apriorismo paradigmático del genocidio es inmediatamente descalificado como negacionista y sus autores vilipendiados como genocidas y sobre los cuales pueden ejercer un acoso permanente. Aquí voy a terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Hasta aquí. Sí. Adelante. Sí. Hasta aquí, pues, un resumen de la última etapa del Imperio Otomano, de la pérdida de territorios y del surgimiento de nuevos países. Es difícil de creer, pero de los restos del Imperio Otomano salieron alrededor de 50 países. Entonces, históricamente, políticamente, eh, tiene su peso real. Otro dato, Turquía, en los archivos otomanos, en Turquía naturalmente, están todos los documentos de los 600 años de Imperio Otomano. Están digitalizados, hay acceso por Internet y están abiertos a todo el mundo. ¿Cuántos documentos habrá en un imperio de 600 años del cual salieron alrededor de 50 países más tarde? Yo tuve la curiosidad también y lo miré, son 95 millones de documentos que alumbran todas las etapas desde el año 1300 hasta el año 1920, que será pues el término del Imperio Otomano. Y ahora le damos la palabra agradeciéndole al profesor, al doctor Rock Little. Le damos la palabra al doctor Paulino Toledo Mancilla, que es chileno, pero especialista en historia otomana. Adelante, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, si me podrían poner las diapositivas. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, agradecerles su participación, del embajador, señor director, del embajador. Es un gran honor para mí estar aquí, tratar de intentar explicarle algo de esta famosa cuestión armenia desde el punto de vista histórico, porque esta cuestión armenia ha perdido, digamos, su rumbo y ha tomado un rumbo desconocido que al final se ha convertido prácticamente en un mito. Entonces, mi objetivo aquí, muy humilde, es desmitificar, intentar desmitificar esta cuestión armenia, ver algunos puntos de dónde proviene el problema y voy a hacer mi presentación en dos partes. Una aquí explicándole una serie de diapositivas y la segunda la voy a hacer de allá para leerles los documentos que yo he encontrado en mis investigaciones sobre el problema y que es lo que no se hace, digamos, cuando se trata de explicar este mito. Entonces, mi objetivo es primero eh, explicarles cuáles son estos mitos, ¿no? ¿Cómo está el mito en la actualidad? Eh, Se habla de una cosa, de un genocidio, un término también muy polémico, muy emblemático,
del cual no conviene extenderse, porque es mitológico desde mi punto de vista. Entonces, he puesto esta diapositiva para que ustedes vean el primer mito de que hubo un genocidio que se extendió primero por 3 años y tuvo también una segunda etapa que fue aproximadamente 4 años más, durante la Guerra de Liberación Nacional o la Guerra Greco-Turca, como también es conocida. Y como consecuencia de esta actividad, habría perecido, habrían perecido más de 1 millón de personas. Y las cifras pueden ser, se le pueden poner ceros a la cifra y en algunos casos se ha llegado a decir que perecieron 4 millones de armenios. Pero los documentos que están en el archivo de la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército en Turquía y que pueden ser revisados por toda persona que se interese por el tema. Hay muchos que son de uso público, son abiertos, están en la web. Entonces, eh, el primer documento es un mapa armenio confeccionado en el siglo XIX. Entonces muestra un territorio que existe solamente desde una perspectiva geográfica, así como se puede nombrar otros territorios en el siglo XV y XVI. Por ejemplo, en el siglo XVI se habla de Turquía, aparecen los mapas históricos de Turquía, el Kurdistán, por ejemplo, Anatolia, son conceptos geográficos, no tienen ninguna base política, digamos. No han sido un Estado, no se han conformado en Estado, ¿no? Entonces, pero para que ustedes vean lo que trataba de explicar el profesor Roch, la mano rusa. Si ustedes ven arriba está el Mar Negro y el territorio armenio termina en el Mar Mediterráneo. O sea, el objetivo constante, digamos, del Imperio Ruso fue siempre intentar bajar a los mares calientes y una de las formas, entonces, era a través de la creación de un Estado armenio. Y entonces este mapa que tuvo es un medio de propaganda, digamos, de un Estado que en realidad nunca existió y se usó mucho en Europa y en Estados Unidos. Pero este es entonces el mito, el primero de las cifras y el segundo de la geografía. ¿Dónde está el primer punto? ¿Dónde parte, digamos, lo que se llama la cuestión armenia? Parte el 3 de marzo de 1878 con el Tratado de San Estefano, que pone término a la guerra ruso-turca de 1877-1878. Y entonces ponen un artículo, está escrito en inglés también, que es el texto original. Ahí entonces hablan que el Estado otomano, o la Sublime Porta, entonces se compromete a llevar a cabo mejoras o reformas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos armenios que habitaban en el Imperio Otomano y garantizar, dice, su seguridad curiosamente, frente a los kurdos y circasianos, en ningún caso habla frente a los turcos. Entonces, aquí parte, digamos, lo que se puede denominar la cuestión armenia y que fue tomando cuerpo después con el Tratado de Berlín, con el famoso artículo 61 de este tratado, donde también repite lo que está
señalado en el Tratado de San Estéfano, y entonces agregan que las potencias, o sea, Inglaterra, Francia y después Rusia, serán las encargadas de vigilar este proyecto de reforma que será llevado a cabo por el sultán. La política del sultán del Imperio Otomano fue temporizar, o sea, porque no, el proyecto todavía era también una nube, ¿no? Y que no tenía una base concreta. Entonces, temporizó. Y esto entonces ocasionó el surgimiento de actividades terroristas, separatistas por parte de los armenios habitantes en las provincias orientales del Imperio Otomano, que son las que están mencionadas en esta diapositiva. Y llegamos así entonces al año 1895, cuando presentan al sultán un proyecto de reforma por las potencias de Inglaterra, Francia y Rusia, relacionadas con el mismo tema que contenía el Tratado de San Estéfano en 1878. Desde un punto de vista geográfico, las 6 provincias conforman este territorio, que también en un mapa que había mostrado el profesor Roch, es una parte importante, la parte más oriental ya estaba ocupada por Rusia, porque como una, digamos, producto de la guerra ruso-turca del 77-78, y la intención del Imperio Ruso era seguir penetrando, digamos, en la Anatolia Oriental con la ayuda de la población armenia, porque ahí empezó ya a formar las primeras milicias, los grupos, digamos, que se iban a encargar de llevar a cabo este imaginario Estado armenio. Esta diapositiva la he puesto aquí para continuar desmitificando este asunto armenio que se explica de la siguiente manera, que prácticamente los armenios eran un pueblo muy pacífico y que nunca estuvo relacionado con la actividad armada, violenta o, como ahora se puede denominar, terrorista, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que hay insurrecciones armenias con resultados realmente horrorosos, digamos, desastrosos, muy tristes. Murió mucha gente. Pueden ver en la columna derecha los resultados, en algunos casos hay una gran cantidad de fallecidos. Por ejemplo, la insurrección, digamos, de Adana en abril de 1909. Ustedes pueden ver los resultados oficiales, las cifras. Antes, por ejemplo, hay otro atentado, el 1905, por ejemplo, el atentado contra el sultán Abdulhamid. El primer atentado con explosivos, con bombas en la historia del mundo, se realizó en Estambul con el fin de asesinar al sultán Abdulhamid, y fue realizado por los Dashnak, que eran la Federación Armenia, la Federación Revolucionaria Armenia. Entonces, la violencia, digamos, estuvo siempre presente en las actividades realizadas por los armenios. Ustedes pueden revisar la prensa, por ejemplo, la prensa francesa, la prensa británica o la española, y van a encontrar una serie de documentos, una serie de noticias sobre estos hechos. Aquí esta es una portada de la Domérica del Corriere
del 6 de agosto de 1905, 2 semanas después de que ha ocurrido el atentado, que costó la vida aproximadamente 30 personas. El sultán salvó ileso 30 personas entre militares y civiles que no tenían ninguna vinculación, digamos, con la autoridad otomana. Y el atentado ocurrió el 21 de julio del 1905, en verano, digamos, de este año. Seguimos avanzando en el tiempo, llegamos a 1908, cuando se produce la revolución de los jóvenes turcos, y he puesto esta diapositiva para ilustrar que existía una convivencia entre armenios y otomanos, principalmente política. O sea, por eso el título de la ponencia era las relaciones políticas de los jóvenes turcos y los armenios otomanos, es decir, la relación entre los partidos políticos que existían. Y ahí pueden ver entonces que había una convivencia. Pueden ver que está escrito en turco otomano, está en francés, en armenio, en griego. Entonces, no se puede hablar de que existía una confrontación, digamos, entre los otomanos y los armenios. Al contrario. O sea, políticamente tenían una muy buena relación que se va a reflejar posteriormente en las elecciones que se llevan a cabo a finales de 1908. Este cuadro, esta diapositiva, contiene entonces los partidos políticos que tenía la población armenia. Como pueden ver, ellos desde el año 1885 ya tenían entidades políticas, partidos políticos. Bajo Abdul Hamid estaban prohibidos, pero desde 1908 eran partidos legales. O sea, no se puede decir que no tenían participación política en la sociedad otomana. Entonces, este es un aspecto que hay que reconocer, de que la relación política entre estos grupos realmente existía, que no era o que nunca no existió, como se trata de manifestar. Esta diapositiva la he puesto porque en 1909 es un año trágico, porque se realiza la primera prueba, digamos, de la gran insurrección que los partidos arménicos estaban organizando en la clandestinidad. Y también, digamos, según las cifras oficiales, hay una gran cantidad de fallecidos. Y curiosamente, esta insurrección fue organizada por un reverendo, ¿no? El famoso reverendo Moshe Seropian, que luego se dirigió a Egipto. O sea, organizó la insurrección y viajó inmediatamente a Egipto. Esta diapositiva la he puesto porque se trata siempre de explicar que la autoridad turca nunca protegió a la población civil en Adana en esos trágicos sucesos de 1909. Y ahí ustedes pueden ver que el ejército sacó a la población que pudo salvar, la sacó de la ciudad a los alrededores, y ahí entonces la mantuvo hasta que se tranquilizaron los hechos, que volvió la tranquilidad, que fue aproximadamente a fines de abril de 1909. Según mi opinión, fue una prueba, digamos, una prueba de la insurrección que en 1915 se llevará a cabo en Van.
Esta es un nuevo intento de lograr la paz política entre los partidos armenios y los partidos de los jóvenes turcos, el Partido de los Jóvenes Turcos. Entonces firman en febrero de 1914, ya la antesala de la guerra, la primera guerra, firman este acuerdo, que es un intento de reconciliación política, donde el gobierno otomano acepta la participación de comisarios extranjeros, comisarios europeos, para administrar estas provincias que ya estaban, digamos, infiltradas por el ejército ruso, que había ocupado la zona más oriental, que ustedes pueden apreciar ahí, que está en color blanco. Estas 6 provincias, entonces, según el acuerdo, las dividieron en 2 partes, 3 y 3 provincias, donde había, se debía designar un comisario que es el que debía administrar dicho territorio. Una especie de gobernador, digamos, extranjero, y el sultán, el gobierno otomano, estaba obligado a prestarle todo el apoyo necesario. Este fue entonces el último intento, digamos, político, pero hay también otro, que es el último ya, el último, que yo le llamé la última esperanza, que fue el 8º Congreso de la Federación Armenia, y que precisamente se realizó en Erzurum en agosto de 1914. Pero ahí ya, ese fue ya, digamos, el punto trágico, porque los armenios declararon a través de la prensa, de un diario oficial que ellos tenían, que era el Meshag, donde ahí anunciaron que la única forma de solucionar o de lograr los anhelos de los armenios es por la vía de la fuerza, o sea, la lucha armada. Y de ahí en adelante ya entonces tenemos una etapa muy violenta que, que empieza con la famosa insurrección de Van, que dura entre el 19 de abril y el 7 de mayo de 1915. Hay un informe muy interesante del embajador alemán en Estambul, el barón von Wagenstein, donde ahí él da a conocer en forma bien gráfica lo que está sucediendo, y que ya los rusos el 17 de mayo ocuparon la ciudad. Pero los rusos no llegaron allí solos, llegaron con una serie de tropas armenias que provenían del Cáucaso y que habían ingresado en forma regular desde hacía varios meses a los alrededores de Van. Este fue entonces el punto que produjo la famosa resolución del 24 de abril, y que es el que se considera también un mito, porque según el mito, el 24 de abril se habría producido una gran matanza de armenios en el Imperio Otomano. Entonces, lo que realmente ocurrió es lo que está planteado en este decreto, que fue enviado por telégrafo a todos los gobernadores de las provincias orientales, y que ordena la detención de todos los dirigentes armenios, requisar la documentación de sus sedes en 14 provincias del imperio, detener a los dirigentes, y entonces no dejar posibilidad de que dichos dirigentes continúen efectuando o apoyando la insurrección que se está extendiendo en la ciudad de Van, que ya había sido prácticamente destruida por
eh, por las milicias armenias, apoyadas por las tropas regulares del ejército ruso, y se estaba extendiendo ya a los alrededores de Van para continuar la rebelión en estas 6 provincias orientales. Esto es lo que pasó el día 24 de abril, no, no hay nada más. O sea, el documento está clarísimo. O sea, yo se lo voy a leer en un momento más, que la segunda parte voy a leer de allá los documentos que yo he encontrado. Y esta es la página 2 de este decreto. ¿Mm? Y el otro documento importante y que es uno de los que desmitifica toda la cuestión armenia que aparece en la prensa es la ley de traslado eh, de población. O sea, el artículo 2 es el que le da la facultad a los comandantes del ejército para reubicar, trasladar, reasignar, reasentar a la población armenia que está en peligro, la población civil, y tratar de capturar a los grupos que están armados y que están siendo protegidos por la población civil, que habían muchos armenios que protegían que se iba a estos grupos por temor a que los masacren. Este es entonces un documento, está en turco otomano, al lado está su transcripción, es de uso público, se puede encontrar también en el archivo de la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército. La transcripción está de uso público, se puede ver allí, y entonces los registros de la población que realmente fue trasladada alcanza a 413.000 personas, de las cuales se tiene también registro que aproximadamente 380.000 realmente llegaron a sus lugares a los cuales fueron reasignados. Entonces, en cifras, nunca se alcanza, digamos, a las que están siendo propuestas por lo que yo le denomino el mito. Y para terminar esta primera parte, estas dos noticias solamente que están de un diario madrileño, liberal, entonces, que reafirman la intención de estos grupos armenios, o sea, que era la conspiración, el asesinato del vicegeneralísimo Enver Bajá, de los ministros, eh, la cantidad de armenios que fueron detenidos y que en realidad no hay ningún ajusticiamiento. O sea, ese día, el 24 de abril, no hay, digamos, una escena, digamos, terrorífica, sino que solamente se intentó cumplir eh, con la ley a través de un decreto para sofocar, digamos, una insurrección en la zona oriental del Imperio Otomano. Y aquí entonces voy a pasar allí y voy a leerles brevemente para no alargar eh, la conferencia. Voy a leerles unos documentos. Bueno, entonces, el texto del famoso telegrama de Talat Pasha, ministro del Interior del Imperio Otomano,
Entonces, una parte del texto, las constantes tentativas, dice, realizadas de largo tiempo por los comités armenios para lograr una autonomía administrativa, o sea, la creación del Estado, a través de sus organizaciones políticas y revolucionarias establecidas en el Imperio Otomano, y luego de la declaración de la guerra, las acciones en contra nuestra, llevadas a cabo por los armenios que se encuentran en Rusia, el brazo ruso de la insurrección, y que son miembros del Dashnak, como asimismo los armenios del imperio, que esperando la debilidad del ejército para iniciar entonces, conforme las resoluciones adoptadas por ellos, una gran rebelión, valiéndose de todas las oportunidades, hacer uso de todos los medios en contra del gobierno para afectar la vida y el futuro del país, la osadía de sus acciones, especialmente los incidentes que se han producido en Zeytin, Bitlis, como en Sivas y Van, en estos momentos que el Estado se encuentra en estado de guerra, con la última rebelión, ha salido a la luz una vez más la realidad, es decir, que las actividades de estos comités, que actualmente tienen sedes en países extranjeros y que incluso en sus nombres se identifican con el calificativo de revolucionario, con el objeto de utilizar todo tipo de medios contra el gobierno, se han unificado con el fin de obtener una autonomía, que es el resultado de sus ambiciones, y con las bombas halladas en Kaiser y Sivas y en otros lugares, y formando brigadas de voluntarios en el ejército ruso, atacando el país en conjunto con los rusos y en realidad con las acciones de los dirigentes de los comités armenios que son integrantes del país otomano. La orden entonces sigue el documento y en razón y por lo tanto dice, se ordena clausurar de inmediato todas las sucursales de los comités Hinchak, Dashnak y similares. Damgavar, que era otro partido también que estaba implicado en esta, que se encuentran dentro de su provincia, confiscar los papeles y documentos que sean encontrados en la sede de cada sucursal. Bueno, es un largo decreto, pero en términos generales es lo que yo acabo de leer. Luego, el 26 de abril, hay una segunda circular, esta vez de la comandancia en jefe del ejército otomano, remitida también a las mismas provincias donde fue remitido el decreto de Talat Pasha, y reitera e insiste en la necesidad de dar cumplimiento a la orden emitida por el ministro del Interior, en especial en la materia concerniente al requisamiento de armamento. Es decir, había una cantidad importante de munición nuevamente que había sido introducida a través del ejército ruso que había ocupado la parte oriental del imperio. El 26 de abril tenemos el 27 de mayo, que era el otro documento que yo les mostré, que era la ley transitoria sobre las medidas a ser aplicadas por el ejército contra quienes contravengan las disposiciones del gobierno en tiempo de guerra. Esta es entonces la ley que permite a los comandantes de ejército a reubicar a la población que esté en peligro, población civil armenia, turca o de otra etnia que estaba en esa zona, y trasladarla a un lugar seguro, que fueron entonces las provincias del sur del imperio, desde Urfa hasta Siria, una parte de Mosul también. Luego del 27 de mayo hay otros documentos como el del 27 de mayo, o sea, un día después, entonces, que indica las provincias que no estarán afectas a la reasignación de población, o sea, quedan exentas de la aplicación de la ley.
lo que, lo que es un testimonio de que la ley no se aplicó en todo el Imperio Otomano, sino que en 14 provincias. Este documento del 10 de junio remite nuevas instrucciones sobre la ley relacionada con la protección de los bienes de las familias a ser reasentadas, los que debían ser registrados y valorados en un libro de registro, del cual una copia debería ser enviada a la Comisión de Bienes Inhabitados en Valime Truqué Comisionú o a las autoridades locales, es decir, al gobernador de la provincia. Eso es recién el 10 de junio. El 5 de julio se dio un nuevo decreto que amplía el área para el reasentamiento de armenios y ahí se incluyeron algunas zonas de Kirkuk y Mosul y distritos también de Abraham y Kerek en Siria. También este decreto que las reubicaciones podían realizarse en todos los pueblos y lugares distantes 25 kilómetros al interior de la línea de ferrocarril y con la condición que la población armenia no debía sobrepasar el 10% de la población local. Solamente, o sea, 10% puede ser reasentado en cualquier pueblo, pero a 25 kilómetros de las líneas de ferrocarril. Una decisión táctica. Y en el mismo decreto, entonces, señala los armenios residentes en Estambul, Balıkesir, Urfa y Antalya quedan exentos de la ley por no representar un peligro para la seguridad y autoridades humanas. ¿Me queda tiempo todavía, no? Luego sigue, entonces, se puede decir entonces que recién la ley de reasentamiento de población se comienza a aplicar el 10 de junio. Pero ya eh, en septiembre ya la reubicación de población empezó a causar problemas al gobierno, o sea, porque eso significa esto, el Estado otomano estaba en guerra. Todos los recursos, el presupuesto, tenía que ser destinado a los gastos militares. Entonces, es un nuevo gasto, es un un nuevo gasto porque hay que reasignar ferrocarriles, hay que reasignar tropas de la gendarmería para proteger a estos grupos en su viaje al lugar de destino. Entonces, en septiembre, a la pasada de lo anterior, eh, decretan la suspensión de la ley en septiembre. Luego de la educación, se decreta suspender. Este decreto lo afirma por hecho dictado el día 27 de 1915. Dirigido entonces a ¿me escuchan así o no? Sin micrófono. 27 de octubre. ¿Eh? Pero, no sé, ¿cree usted que...? A ver, ya. Entonces, la reubicación y el asentamiento de nuevos, siendo los que ya han sido embarcados en días de que se lo
se ve tratado, porque el tratado de un país a otro país, ¿no? Pues, todo se decide suspender la reubicación de armenios, es decir, suspender, dejar sin efecto la ley transitoria de traslado de población del 27 de mayo de 1915. Entonces, Talat Pasha ordenó el 15 de marzo de 1916, por razones administrativas y de orden militar, Francia, y ningún armenio será esta fecha. Es decir, la ley no pasó más de 3 meses, es decir, de junio de 1915 a septiembre, cuando se realizó la reevaluación del 1916, que es en marzo el término definitivo. Ya no se va a trasladar a ningún súbdito, digamos, del imperio a otro lugar o a otra geografía. Pero también, aparte de estos documentos relativos al traslado de población, están todos los decretos del año 1918 relacionados con el retorno de esta población, o sea, de estos 413.000 armenios, que yo le mostré el cuadrito, el documento, y en realidad la primera página, que es donde está el resumen de todos los traslados realizados. Son 8 páginas donde está provincia por provincia la cantidad de población armenia trasladada. Entonces, nos queda entonces que también el retorno de la población que fue afecta a la ley del traslado del 27 de mayo de 1915. Y esas leyes, entonces, decretan leyes, se dictaron de octubre de 1918 y el 5 de noviembre. Y todos esos documentos en resumen tratan de los siguientes temas. Por ejemplo, excluir necesariamente los requerimientos sobre lugares de origen de los requisitos de obtener un documento de origen y cómo funcionan los trasladadores para que vean su vecino programa y se a los salvados de esta vida. Contarlo del presupuesto del Ministerio de la Guerra. En caso de eso, solicitado por quienes cambiaron de religión bajo presión y amenazas, brindar la oportunidad de retornar a su antigua religión e informar a las autoridades pertinentes sobre este tema de manera regular. En materia relativa a la construcción de una iglesia o de la comunidad armenia, el gobierno otomano proporcionará de inmediato la asistencia necesaria. Sin embargo, esta aportación por el momento quedará limitada solo a Konya, a la provincia de Konya. O sea, solamente en esa provincia el gobierno aportará el dinero para construir las iglesias. Y un último punto, dice el último decreto, mostrar la receptividad necesaria para que los armenios no queden expuestos a ataques o violencia alguna durante su viaje, castigar de la manera más severa a los funcionarios públicos y militares
que cometan negligencias en nuestra materia, siendo las provincias y distritos responsables de llevar a cabo las investigaciones con carácter de urgencia. Este es otro tema. Hay por lo menos 100 documentos de militares castigados por no cumplir estos decretos. Como resumen, entonces, según el registro del Estado Mayor General, 413.067 personas de origen armenio fueron los que realmente fueron trasladados, está el registro. Consultados los mismos archivos, 383.000 de ellos llegaron a su destino, está también el registro. Y quedan aproximadamente 40.000 personas de las cuales no se tiene registro de si llegaron o no llegaron o cuál fue su destino, digamos, final. Puede que haya, como decía el profesor Ross, muerto por enfermedades, que hayan sido asaltados durante el viaje, pero es 40.000 personas de las cuales no se tiene registro de llegada, pero sí de salida. Así es que este es entonces lo que yo los documentos que he tratado de exponer, que son una mínima cantidad del total, para tratar de identificar un poquito esta cosa del genocidio armenio, de la cuestión armenia, de que no está muy, digamos, en alto, en una nube, ¿no? Porque se ha tratado de explicar documentos políticos, una cosa que es puramente histórica, ¿no? O sea, que tiene que responder la ciencia histórica, y eso se hace con documentos, con papeles, o sea, no con narrativas, ¿no? Como cada profesor Ross, las narrativas de todo, que mi abuelo me lo dijo, que el abuelo de mi abuelo me dijo esto. Entonces no constituye ninguna prueba, no prueba nada, ¿no? Lo que prueba son los papeles y especialmente los documentos, digamos, oficiales. Bueno, le agradezco la paciencia por escucharme y espero que le haya quedado alguna, no todo, pero que tengan una idea más completa, digamos, del proceso. Bueno, nuestros agradecimientos a los profesores al doctor Paulino Toledo, a los dos nuestros agradecimientos de todo corazón. Un último punto para ustedes. Sí, de vez en cuando suena. Muy importante para todos los alumnos. Este señor, como dije, vino con una beca de Turquía en los años 80. Precisamente las becas internacionales aportan mucho, mucho, mucho a los jóvenes. Les cambian la vida. Aprenden idiomas, conocen otras culturas y al final se hacen grandes especialistas en su ámbito de trabajo. Por eso, tomen nota, por favor. Entran al Google y escriben Turkish Scholarships. Todos saben inglés, ¿no? Más o menos. Turkish Scholarships. O en español también, becas de Turquía. Son excelentes, les pagan el viaje, ida a Turquía, vuelta de Turquía al final de sus estudios, les pagan el dormitorio, les pagan los estudios y además les dan un dinero de bolsillo para ir al cine con el novio o la novia. ¿Ok? Tomen nota, esto es quizás la parte más importante de hoy. Y muchas gracias al Instituto Matías Romero por darnos la oportunidad. El embajador va a realizar el cierre. Bien, bueno, sin lugar a dudas que este tema puede ser muy cuidadoso en el uso de las palabras, diría este tema de la cuestión armenia siempre ha sido en Europa
un tema muy controvertido. Recurrentemente cada año sale a la luz y hay, hay conmemoraciones, entonces sí es interesante escuchar ahora lo que ha sido pues la visión de Turquía, de lo que pasó en aquellos años que fueron muy, muy duros para toda esa región de los Balcanes y de lo que era el Imperio Otomano. Es un tema muy controvertido, pero también puede ser o dar pie a algunas preguntas. Tenemos unos cuantos minutos para algunas preguntas que quisieran algunos de ustedes presentar. No sé si haya alguien que quiera preguntar. Muchas gracias y felicitaciones por las presentaciones con bases historiográficas. Eh, Solo una cuestión, no sé si, no estoy seguro si la mencionó el profesor Toledo, si se tiene registro del número de armenios retornados a sus lugares de origen. No sé si lo mencionó o se tiene ese registro. Existen también ese tipo de registros, ¿no? También están hechos por el comando, digamos, general del ejército, pero hay que considerar, no es un registro completo. ¿Por qué no es un registro completo? Porque a fines de 1918, con la derrota de Alemania, el Imperio Otomano también se consideró derrotado. Y con el acuerdo de Mudros, entonces hay una serie de acontecimientos que impidieron, impidieron que la mayoría de los armenios que fueron desplazados principalmente a la zona de Siria retornen a Anatolia. Entonces, hay unos registros aproximadamente del 15% de retornados, porque después del acuerdo de Mudros, o sea, Anatolia, el año ya 1919, empieza otra guerra en Anatolia, que es la guerra contra los griegos, ¿no? La guerra de liberación nacional, porque los griegos habían invadido Anatolia y prácticamente habían llegado a 80 kilómetros de la capital de Ankara, ¿no? Entonces, mucho de esa población que fue trasladada se quedó en los lugares que eran más seguros que Anatolia, ¿no? Principalmente Siria. ¿No? Y de allí entonces, de allí partieron a otros lugares a través de Beirut, de la ruta que había, que Beirut, Alejandría, que ahí estaban, habían agencias como ahora existen las agencias de viaje. Y de ahí entonces salían a Marsella o a Génova, y de Génova entonces partían a Sudamérica, Latinoamérica, incluso aquí el mismo México, Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay esos registros no existen, ¿m? De la gente que salió, que fue reasignada, y de ahí salió del territorio otomano, esos registros no existen. Pero, como le digo, aproximadamente un 15% de retornados, eso está en el archivo de la jefatura del general del ejército. Mm, Mire, la relación política entre los dos estados se puede catalogar de muy positiva en estos momentos. O sea, incluso yo creo que el señor embajador está más autorizado que yo para dar una respuesta, pero
brevemente, o sea, lo que yo puedo decir está a un muy buen nivel, incluso prontamente, por lo que es una información, digamos, abierta, eh, incluso se pueden, ya está en la etapa de llegar a firmar acuerdos de cooperación que va a traer beneficio para los dos países, pero en un nivel muy positivo.